Intervalos. En esta presentación vamos a ver los tipos de intervalos que hay en los números reales y cuáles son sus formas de representación. Vamos a comenzar definiendo los intervalos. Un intervalo es un subconjunto de los números reales. Se determina identificando los valores extremos. Por ejemplo, el conjunto de los números reales desde -3 a 4 es un intervalo puesto que corresponde al conjunto cuyos elementos son todos los números reales que están comprendidos desde -3 hasta 4, incluyendo esos valores extremos -3 y 4. Si hubiéramos dicho entre -3 y 4, no se hubieran incluido los valores extremos. Hay varias formas para representar los intervalos. Como conjunto, cuando lo definimos por comprensión. En este caso diríamos el conjunto de las x tales que x pertenece a los reales y -3 menor o igual que x menor o igual que 4. Al utilizar el signo menor o igual estamos incluyendo los valores extremos. Si utilizamos la notación de intervalos, escribimos los valores extremos y los encerramos en paréntesis cuadrados. Utilizamos paréntesis cuadrados porque estamos incluyendo los extremos. Si no fuera así, utilizaríamos los paréntesis redondos. Gráficamente, en la recta numérica, ubicamos los valores extremos del intervalo. Trazamos una línea que comience en el extremo inferior y termine en el extremo superior. Si los extremos se incluyen, colocamos un círculo cerrado en cada uno de ellos, es decir, un círculo relleno. Si los extremos o alguno de ellos no se incluye, hacemos un círculo pero lo dejamos sin rellenar para indicar que ese valor no está incluido dentro del intervalo. Veamos ahora las clases de intervalos. Tenemos los intervalos abiertos, que no incluyen los valores extremos, los intervalos semiabiertos o semicerrados, que solo incluyen uno de los valores extremos, y los intervalos cerrados, que incluyen los dos valores extremos. El ejemplo anterior correspondía a un intervalo cerrado, puesto que incluía los dos valores extremos. Veamos cómo son los intervalos abiertos. Un primer intervalo es el intervalo abierto AB, que se nota paréntesis redondo A, B, cerramos el paréntesis redondo. Para escribirlo como conjunto, decimos que es el conjunto de las x, tales que x pertenece a los reales, con A menor que x menor que b. Como no se incluyen los extremos, utilizamos el signo menor que. Para la representación gráfica, dibujamos la recta real, ubicamos los valores A y B. En cada uno de esos valores vamos a trazar un pequeño círculo que no vamos a colorear, puesto que esos valores no se incluyen dentro del intervalo. Todos los valores comprendidos entre A y B se demarcan de alguna manera, o bien trazando una línea recta más gruesa o con unas rayas que indican que va desde A hasta B. El segundo intervalo es desde A hasta más infinito, pero sin incluirlo. Por eso lo notamos con un paréntesis redondo en los dos extremos. Para escribirlo como conjunto, decimos que es el conjunto de las x, tales que x pertenece a los reales con x mayor que a, o también podemos decir que es el conjunto de las x, tales que x pertenece a los reales con a menor que x, puesto que todo valor en el intervalo es mayor que a o a es menor que todo valor en el intervalo. Para la representación gráfica, trazamos la recta numérica, ubicamos el punto A. Como este punto no se incluye dentro del intervalo, entonces en ese punto trazamos un círculo pequeño que vamos a dejar sin colorear y demarcamos toda la parte de la recta que está a la derecha de A, puesto que son todos los valores mayores que A. El otro caso de intervalo abierto es el que va desde menos infinito hasta B. En este caso escribimos paréntesis, menos infinito, coma, b y cerramos el paréntesis redondo. Para anotarlo como conjunto, decimos que es el conjunto de las x, tales que x pertenece a los reales con x menor que b, o el conjunto de las x, tales que x pertenece a los reales con b mayor que x. Estamos indicando o representando en este caso todos los números menores que b, es decir, que b es mayor que todos esos números. Para la representación gráfica, trazamos la recta real, ubicamos el valor de b. Como este valor no se incluye, en ese punto trazamos un círculo pequeño que no vamos a colorear y demarcamos en la recta real todos los números que están a la izquierda de b.
Dentro de los intervalos semiabiertos o semicerrados podemos identificar los siguientes. El intervalo que va desde A hasta B, pero no incluye A y sí incluye a B. Como no incluye A, en ese extremo se coloca un paréntesis redondo, y como sí incluye a B, en ese extremo se coloca un paréntesis cuadrado. Para la notación de conjunto, decimos que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con A menor que X menor o igual que B. Utilizamos el signo menor cuando no se incluye el extremo y el menor o igual cuando sí se incluye. En este caso, en la recta real, en la representación gráfica, ubicamos los puntos A y B. El extremo A no se incluye, por eso ahí dibujamos un círculo que no vamos a rellenar. Como el extremo B sí se incluye, dibujamos un círculo pequeño y sí lo vamos a rellenar para indicar que ese valor es parte del intervalo. Demarcamos todos los valores que están comprendidos entre A y B. El segundo caso de intervalo semiabierto o semicerrado es el que incluye el extremo inferior pero no incluye el extremo superior. En este caso tenemos que incluye A y no incluye a B. Por eso en A se coloca un paréntesis cuadrado y en B un paréntesis redondo. Para anotarlo como conjunto decimos que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con A menor o igual que X menor que B. En este caso el menor o igual va hacia el extremo inferior, que es el valor que se incluye. Para la representación gráfica, ubicamos en la recta real los extremos A y B. En el extremo que se incluye, ubicamos un punto que lo vamos a representar con un círculo que está relleno porque ese valor sí se incluye. Y para el caso de B, que es un valor que no se incluye, simplemente dibujamos el círculo y no nos rellenamos. Demarcamos toda la región comprendida de la recta numérica entre A y B para indicar que todos esos valores son los que pertenecen al intervalo. Un tercer intervalo semiabierto o semicerrado es el que va desde un valor A hasta infinito. En este caso, el valor de A sí se incluye, por eso ahí se coloca un paréntesis cuadrado. Es más infinito, como no sabemos cuál es el valor exacto de infinito, colocamos un paréntesis redondo. Para anotarlo como conjunto, decimos que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con A menor o igual que X, o también podemos decir que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con X mayor o igual que A. Estamos diciendo que cualquier valor de X es mayor que ese extremo que estamos ubicando, que es A, o que A es menor o igual que cualquier valor del intervalo. En este caso, la representación gráfica, dibujamos la recta real, ubicamos el valor de A y como sí se incluye, en ese punto dibujamos un círculo que vamos a rellenar. Y luego demarcamos toda la parte de la recta real que está a la derecha de ese valor. El último intervalo semiabierto o semicerrado es el que incluye el extremo superior. En este caso tenemos de menos infinito a B. En menos infinito colocamos el paréntesis redondo porque ahí sería donde está abierto, y en B colocamos el paréntesis cuadrado, que es el valor que sí se incluye, es decir, donde el intervalo está cerrado. Para anotarlo como conjunto decimos que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con X menor o igual que B, o también podemos decir que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con B mayor o igual que X. Estamos en este caso diciendo que cualquier valor de X de la recta real tiene que ser menor o igual que B, o que B es mayor o igual que cualquier valor de la recta real que está dentro de ese intervalo. Para representarlo gráficamente, en la recta real ubicamos el valor de B. Como ese valor sí se incluye, ahí dibujamos un círculo pequeño y lo rellenamos. Y luego demarcamos toda la parte de la recta numérica que está a la izquierda de ese valor, para indicar que esos son los valores del intervalo. Los intervalos cerrados son los que incluyen los dos extremos. En este caso, es como el ejemplo que habíamos visto al principio cuando vimos la definición de intervalo. Tenemos el intervalo cerrado que va desde A hasta B, por eso en los dos extremos se colocan paréntesis cuadrados. Para anotarlo como conjunto decimos que es el conjunto de las X, tales que X pertenece a los reales, con A menor o igual que X menor o igual que B. La representación gráfica también ya la habíamos visto, ubicamos en la recta real los valores de A y B,
Como los valores extremos sí se incluyen, en cada uno de esos puntos vamos a dibujar un círculo pequeño que vamos a rellenar y luego demarcamos toda la parte de la recta real que está comprendida entre A y B. El intervalo que va de menos infinito a más infinito se puede considerar como intervalo abierto o intervalo cerrado. La notación de conjunto es el conjunto de las x tales que x pertenece a los reales, es decir, todo el conjunto de los números reales. Se podría considerar abierto porque no sabemos exactamente cuál es el valor de menos infinito o el valor de más infinito, pero también se puede considerar como un intervalo cerrado, puesto que abarca el conjunto de todos los números reales.